Mi novio pasó el día de San Valentín con una amiga que dice odiar, así que quedé embarazada de su mejor amigo para vengarme. Mira, te cuento desde el principio. No es nada tan loco, pero yo sabía que algo raro había. Era 14 de febrero. Tampoco es que me muero por el Día de los Enamorados, pero bueno. Una espera algo, ¿viste? No sé, un mensajito, una comida juntos, un mínimo gesto. Nada de otro mundo. Bueno, ese día Teo llega a casa tipo 7:30, medio apurado, con cara de, tengo que decirte algo pero no quiero. Se sienta, ni me saluda bien, y me suelta que se tiene que ir de viaje por trabajo, justo al día siguiente, que surgió de último momento. Ahí ya me pareció raro, porque no lo vi con cara de apurado, ni revisando cosas, ni con estrés. Estaba demasiado tranquilo para alguien con un viaje laboral encima. Y lo peor es que después me dice que va con Sasha. Sí, Sasha, la famosa mejor amiga con la que según él no se banca. Que siempre decía que era insoportable, que se metía en todo, que le caía mal. Pero ahora, de repente, tienen que viajar juntos por un proyecto. Casual, obvio. Yo le pregunté, ¿no que la odiabas? Y él me dice, no, no la odio. Solo es medio densa, pero es parte del equipo. Yo ahí ya sabía que me estaba boludeando. No necesitaba más. No lloré, no discutí, nada. Solo le dije, bueno, está bien. Y ya, me puse a preparar algo para cenar y seguimos como si nada. Esa noche ni se me acercó. Se fue a dormir como si nada. Y yo me quedé ahí, mirando el techo, pensando que algo se estaba rompiendo, pero sin decirlo. Al día siguiente, cuando se fue, esperé un rato y llamé a su trabajo. Nada muy elaborado. Solo pregunté si Teo había salido de viaje. La chica que atendió se quedó callada un segundo y me dice, no, él está programado para home office toda la semana. Listo, confirmado. Me estaba mintiendo. Me lo dijo en la cara y ni siquiera se preocupó por cubrirse bien. No sé, me dio una bronca, pero no esa bronca de gritar o romper cosas. Era más como un, ok, así estamos. Ni siquiera me dolió tanto como pensé. Era más esa sensación ¿de verdad pensás que soy tan estúpida? Me quedé sentada en la cama, mirando el celular, sin saber si mandarle un mensaje o cagarme de risa. Y ahí fue cuando se me cruzó por la cabeza algo que capaz está mal, pero no me importó. Pensé, ¿y si hago algo que no se espera? Algo que no se pueda deshacer, algo que no me deje como la boluda de la historia. Y te juro, lo primero que se me vino a la cabeza fue Julian. Julian, el mejor amigo de Theo. El mismo que siempre me tiró onda cuando podía, aunque disimulado. Pensé, si total ya me están cagando, ¿por qué no? Ese mismo día, después de hablar con la chica de la empresa, me quedé un rato mirando el celular. Pensé en muchas cosas, pero ninguna me cerraba. Llamarlo no tenía sentido. Ya me había mentido en la cara. ¿Para qué discutir con alguien que ya decidió mentirte? Abrí el contacto de Julian. Lo tuve ahí, en la pantalla, varios minutos. No sabía qué decirle sin que sonara raro. Al final escribí algo tonto. ¿Estás ocupado hoy a la tarde? Necesito ayuda con algo en casa. Me respondió rápido. Depende con qué. ¿Qué pasó? Le dije que tenía un problema con el grifo de la cocina, que no sabía si estaba tapado o roto. Me preguntó si Teo no podía verlo y le dije que Teo estaba de viaje por trabajo. Dijo que pasaba tipo 6:30, saliendo del estudio. Listo. A las 6:20 limpié un poco la cocina. Me cambié de ropa. Nada exagerado. Algo cómodo. Tampoco es que tenía todo tan planeado. Solo quería que viniera. Y después ver qué pasaba. Llegó puntual. Saludó como siempre, con una sonrisa que nunca sabía si era de amistad o de otra cosa. Le señalé el grifo y empezó a revisarlo. Tocó unas cosas. Se mojó un poco. Y al rato me dijo que no parecía estar roto, solo un poco flojo. Estuvo unos 10 minutos ahí, explicándome lo que hacía, mientras yo lo miraba y asentía. No presté tanta atención a lo que decía. Me concentré en cómo hablaba, en cómo se movía, en que era la primera persona que entraba a casa desde que Teo se fue. Cuando terminó, se secó las manos y me preguntó si quería que me ayudara con otra cosa. Le dije que sí. Le pregunté si quería un café primero. Aceptó. Nos sentamos en el comedor. Empezamos a hablar de cualquier cosa. Nada profundo. Trabajo, películas, cosas así. Pero había tensión. No sexual directa. Más bien esa sensación de que los dos sabíamos algo que no estábamos diciendo. En un momento se quedó en silencio. Me miró y dijo, ¿estás bien? Se te nota rara. Le respondí que sí, que todo estaba bien. Me encogí de hombros. Él me miró un poco más y dijo, Teo te hizo algo, ¿no? No contesté. Solo lo miré. Y creo que con eso ya entendió todo. Dejamos de hablar. No fue una decisión. No lo pensé. Solo me acerqué y lo besé. Él no se apartó. Me besó también. Me agarró de la cintura. Fue directo, pero no brusco. Como si hubiera estado esperando ese momento hacía mucho. Nos levantamos y fuimos al cuarto. No fue romántico, ni perfecto, ni torpe. Fue real. Fue intenso. No hablé durante todo el rato. Él tampoco. No había nada que decir. Después, cuando estábamos acostados, le pregunté si iba a contarle a Teo. Dijo que no. Que ni loco. Que Teo no tenía por qué saber. Le pregunté si se arrepentía. Dijo que no. Que lo volvería a hacer.
Le dije que podía volver mañana si quería. Me respondió que sí, sin dudar. Cuando se fue, cerré la puerta y me quedé apoyada contra la madera. Pensé, esto recién empieza. A la mañana siguiente me desperté antes de que sonara la alarma. No dormí mucho. No por culpa, sino porque tenía demasiadas cosas en la cabeza. Me sentía rara, pero no mal. Era como una mezcla entre satisfacción y sorpresa. Desayuné tranquila. Revisé el celular. Theo había mandado un mensaje tarde en la noche. Solo decía, llegamos bien, hablamos mañana. No respondí, no me daban ganas. A eso de las 11, Julian me escribió. ¿Querés que pase hoy también o ya arreglaste el grifo? Le dije que podía pasar si quería. Que el grifo seguía igual. A las 6:30 otra vez, igual que el día anterior, tocó el timbre. Tenía otra ropa, pero la misma cara de siempre. Como si no hubiera pasado nada extraño, ni incómodo. Entró como si esto ya fuera una rutina. Le ofrecí algo para tomar. Dijo que sí. Se sentó en el sillón. Empezamos a hablar de nuevo. Esta vez con menos vueltas. No hubo muchas palabras. A los 10 minutos ya estábamos besándonos otra vez. Fue más rápido, más directo. Terminamos en la cama de nuevo. Esta vez fue diferente, más intenso, con más confianza. Ninguno de los dos hizo preguntas. Ninguno intentó explicar nada. Después me dijo, nunca pensé que iba a pasar esto, pero no me molesta. Le pregunté si no le parecía raro hacerlo en casa de Theo. Dijo que sí, que era raro, pero que también era parte de la gracia. Se quedó un rato más. Charlamos poco. Yo estaba tranquila. Él también. Antes de irse me preguntó si Theo volvía pronto. Le dije que tenía 2 días más. Me miró como si ya supiera lo que iba a decir. Le dije que si quería podía venir mañana también. Sonrió. Dijo que sí, que pasaba con algo para cenar. Me dio un beso en la frente y se fue. Cuando cerré la puerta esta vez, ni me apoyé. Solo fui directo a la cocina. Abrí el vino que pensaba tomar con Theo y me serví una copa para mí sola. Julian me escribió al mediodía para confirmar si todavía quería que viniera. Le dije que sí. No tenía que explicarle nada, y él tampoco me pedía explicaciones. Era fácil, cómodo, como si todo esto ya hubiera sido acordado desde antes. A las 7 en punto llegó. Traía una bolsa con comida china, 2 botellas de cerveza y una sonrisa que ya conocía demasiado bien. Traje picante. Si no te gusta, me lo como todo yo, dijo, dejando las cosas sobre la mesa. Nos sentamos a comer en la cocina. Yo estaba más tranquila que los días anteriores. No tenía dudas, ni ansiedad, ni culpa. Estaba completamente decidida. Sabía que quería volver a acostarme con él, y sabía que lo iba a hacer. La diferencia es que esta vez no era solo impulso, era elección. ¿Theo te escribió? Preguntó mientras me servía un poco de arroz. Asentí. Sí, un par de mensajes. Que está cansado, que extraña la casa. Lo típico. ¿Y vos qué le pusiste? Nada. Le clavo el visto. Que se preocupe un poco. Se rió. Estás distinta. Me gusta así. ¿Así como? No sé. Más vos. No contesté. Solo seguí comiendo, pero esa frase me quedó en la cabeza. Después de cenar, él lavó los platos. Yo lo miraba desde la mesa, tomando la cerveza, observando cómo se movía. La cocina estaba en silencio. Solo se escuchaba el agua cayendo y el roce de los cubiertos en la pileta. Nunca me había pasado algo así con Theo. Ni esa calma, ni esa conexión física, ni esa intimidad sin esfuerzo. Con Theo todo era predecible. Un guión que ya me sabía de memoria. Con Julian, en cambio, no sabía qué iba a pasar. Y eso era lo que más me gustaba. Cuando terminó, se secó las manos y me miró. No dijo nada. Solo me observó unos segundos. ¿Vamos? Pregunté. Sí, respondió. Entramos al cuarto y empezamos a sacarnos la ropa sin apuro. Con naturalidad, como si no fuera algo nuevo, como si lo hubiéramos hecho durante años. Pero no era rutina, era deseo, era ganas reales. No fue como los días anteriores. Fue más lento, más íntimo, más intenso. No sé cómo explicarlo sin que suene exagerado, pero fue una de las mejores experiencias de mi vida. No solo por lo que pasó en la cama. Fue cómo me miraba, cómo me tocaba, cómo me entendía sin que yo dijera una palabra. Fue sentirme completamente deseada, sin necesidad de fingir nada. Con Theo muchas veces tenía que actuar, fingir interés, fingir que estaba bien cuando en realidad solo quería que terminara. Con Julian no había fingimiento. Era todo real. En un momento me apoyó la mano en el pecho, justo arriba del corazón, y me dijo en voz baja, no pensé que esto iba a pasar, pero no quiero que se termine. Entonces no se termina, le dije. Él sonrió. Me besó de nuevo. Me tocó como si no tuviera apuro, como si cada segundo valiera más que el anterior. Me hizo sentir algo que hacía mucho no sentía, que estaba viva. Después nos quedamos acostados, transpirados, en silencio. Él con el brazo debajo de mi cabeza, yo con la cara en su cuello. No dijimos nada durante varios minutos. Solo respirábamos, como si ese silencio también dijera algo. ¿Sabes qué es lo más loco?, dijo él de pronto. Que Theo no tiene ni idea, y si lo supiera, no lo podría creer. Por eso no lo va a saber, le respondí. Sos más fría de lo que pensaba. No soy fría, estoy cansada. No dijo nada más.
Me acarició el brazo y se quedó un rato más. Después se levantó. Se vistió sin apuro y se acercó a mí. Mañana ya vuelve, ¿no? Asentí. Entonces me quedo con la mejor parte, dijo, medio en broma. Lo acompañé hasta la puerta. Me dio un beso largo, en silencio. Antes de salir, me miró una última vez. Si alguna vez querés hacerlo de nuevo, no tenés que inventar excusas. Solo decime. Lo sé. Cerré la puerta. Me apoyé un segundo contra la madera. No estaba nerviosa. No estaba arrepentida. Me sentía bien. Me sentía fuerte. Fui a la cocina. Abrí una de las cervezas que sobraron y me senté sola, en silencio, pensando. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí bien. Y supe que si podía elegir, volvería a hacerlo. Y no solo una vez. Theo volvió el sábado a la noche. Llegó tipo 9:30. Avisó por mensaje cuando estaba llegando, como si nada, como si hubiera estado en un viaje real. Yo ya tenía todo listo. Había pedido comida, estaba en pijama, con una serie puesta de fondo. Quería que la casa se sintiera igual que siempre, que él no notara ningún cambio. Y no lo notó. Entró con la mochila colgada al hombro, me dio un beso en la frente y dijo que estaba muerto, que el viaje fue agotador, que hubo mucho trabajo, que no pararon. Las frases de siempre, las que cualquiera diría cuando vuelve de una mentira. Yo solo asentía y lo miraba. Le pregunté si quería comer algo, me dijo que no, que solo quería ducharse y tirarse a ver algo conmigo, que me había extrañado. No respondí nada. Lo miré y sonreí un poco, como si también lo hubiera extrañado. Pero por dentro no sentía nada. Se duchó y se tiró conmigo en el sillón. Se apoyó en mi pierna, me abrazó de costado, empezó a hablarme de cosas sin importancia. Que Sasha fue un poco molesta, que no se organizaban bien, que al final lograron cerrar lo que tenían que cerrar. Todo eso que uno dice para completar los huecos de un cuento falso. Yo no pregunté demasiado. Lo dejé hablar. No tenía ganas de entrar en detalles. No necesitaba confirmación de nada. Ya sabía la verdad. Mientras hablaba, pensaba en cómo estuve los 3 días anteriores, en la diferencia entre su cuerpo y el de Julian, en cómo me sentí con uno y cómo me siento ahora, con Theo apoyado en mí, como si no pasara nada. No era solo el sexo. Era todo. La presencia, la actitud, la forma en que Julian me miraba sin intentar agradarme. Con Theo todo parecía actuación, como si todo lo que hacía fuera parte de un papel. Cuando terminó de hablar, me miró y me dijo, «Perdón por haberte dejado sola justo esta semana. Me tocó así y no pude hacer nada». «No pasa nada», le dije. «Ya estás acá. Eso es lo que importa, ¿no?» Lo dije sin ironía, sin risa. Lo dije como si realmente pensara eso. Y él me creyó. Me abrazó un poco más fuerte, como si eso sellara todo. Esa noche dormimos juntos. No pasó nada más. Ni intentó tener sexo, ni hubo contacto más allá de lo mínimo. Me abrazó como si fuéramos una pareja normal después de una semana larga. Y así seguimos los días siguientes. Todo volvió a la rutina de siempre. Trabajo, cena, series, algo de charla suelta. No había tensión, pero tampoco había conexión. Era como si estuviéramos viviendo en modo automático. Julian no escribió. Yo tampoco. Supongo que los dos entendimos que era momento de parar, por ahora. Pero había algo distinto en mí. No se notaba por fuera, pero adentro, sí. Había algo nuevo. Una sensación de haber hecho algo que rompía con todo. Y eso me mantenía tranquila. En paz, incluso. Sabía que si en algún momento volvía a necesitarlo, Julian iba a estar. Y eso me alcanzaba. Unos días después empecé a sentirme rara. Nada grave. Solo distinta. El cuerpo, los tiempos, el ánimo. Compré un test de embarazo. Solo para sacarme la duda. Y ahí fue cuando lo vi. No lo sentí de golpe, pero lo venía sospechando. Estaba distinta. El cuerpo, el ánimo, todo me decía algo, como una alarma suave. Al principio no le di mucha importancia, hasta que empecé a hacer cuentas. Y ahí me cayó la ficha. Me levanté, me vestí sin decir nada, y fui a la farmacia. Compré el test sin mirar a nadie. No fue una escena dramática, ni nerviosa. Yo ya sabía. Solo quería ver las 2 líneas. Volví a casa. Esperé que Theo saliera a correr, y me metí al baño. Hice lo que tenía que hacer. Dejé el test en el borde del lavamanos y me senté. No lo miré enseguida. Quería que el momento durara un poco más, que no se me escapara tan rápido. Cuando al fin lo vi, ahí estaban. 2 líneas. Claras. Nítidas. Casi como un mensaje personal. Y no me asusté. No me paralicé. Sonreí. Pero no una sonrisa cualquiera. Sonreí como alguien que acaba de cerrar una jugada maestra. Una sonrisa que no necesita testigos, porque se disfruta por dentro. Me apoyé las manos en las rodillas y solté una risa corta. Lo hice, dije en voz baja. Lo hice de verdad. Me miré al espejo. No me veía diferente, pero lo era. Algo había cambiado. Algo se acomodó adentro mío. Esa sensación que tenés cuando alguien intenta pasarte por encima, y en vez de eso, termina cayendo en su propia trampa. Con Theo, siempre usamos protección. Siempre. Por rutina, por costumbre, por distancia. Nunca confiamos del todo. Ni siquiera cuando estábamos bien. Con Julian no hubo barreras. Ni físicas ni mentales. Fue real, crudo, directo. Y ahora, el resultado estaba ahí.
dentro mío. Y eso me encantaba. Me encantaba saber que el hijo que iba a tener no era de Theo, que el hombre que había inventado una excusa estúpida para desaparecer con su mejor amiga, por 3 días, iba a criar un hijo que no le pertenece, que le iba a poner su apellido, que lo iba a mirar con orgullo, sin tener idea. Guardé el test en una cajita vacía de cremas que tenía en un cajón, no por esconderlo, por el gusto de saber que estaba ahí, como un trofeo. Cuando Theo volvió de correr, me preguntó si quería ver una serie. Me senté con él en el sillón, con esa calma que solo se siente cuando uno ya ganó sin que el otro sepa que estaba jugando. Pasaron unos días. No dije nada enseguida. Quería saborearlo. Quería que el momento fuera perfecto. Me gustaba tener el secreto sola, caminar con eso adentro, literal y simbólicamente. El cuarto día, durante la cena, se lo solté. Estoy embarazada, dije, mirándolo a los ojos. Él paró de masticar. Se quedó quieto. Después abrió la boca como si no pudiera creerlo. ¿Qué? ¿En serio? Asentí. No le hice ninguna escena. No lloré. No lo toqué. Solo lo dije, como si estuviera anunciando una factura paga. Y él se quebró. Me abrazó. Se levantó, me tocó la cara, me dio las gracias. Dijo que era el mejor momento de su vida, que siempre había querido esto, que éramos una familia de verdad ahora. Yo no dije nada de todo eso. Lo dejé que hablara. Lo dejé que creyera. Porque en mi cabeza, la verdad era otra. Yo sabía que ese hijo no era de él. Y no solo eso. Sabía exactamente de quién era. Y saberlo me hacía sentir fuerte, plena, satisfecha. No había planeado embarazarme. No había sido una estrategia consciente. Pero cuando pasó, cuando vi el resultado, fue como si el universo me hubiera guiñado el ojo. Y Theo, pobre, tan feliz, tan orgulloso, tan seguro de que había hecho todo bien, tan ingenuo. Me senté en el sillón con él esa noche, viéndolo emocionado, tocándome la panza como si ya fuera suya. Y pensé, si supieras que tu hermano del alma fue quien me lo dio. No dije nada. Solo me dejé abrazar. Esa misma noche, cuando él se quedó dormido abrazándome por la espalda, le mandé un mensaje a Julian. Estoy embarazada. Solo eso. 2 palabras. Y él tardó 5 segundos en responder. ¿Es mío? Después del mensaje, me quedé mirando el celular. Vi los 3 puntitos aparecer, desaparecer, volver. Julian no tardó en responder. ¿Es mío? Lo leí en silencio, con una sonrisa chica. Le contesté. Sí, con Theo siempre usamos protección. Con vos no. Pasaron unos segundos. Después, una sola palabra. ¡Wow! Me pareció gracioso que no dijera más. Ni susto, ni preguntas, ni excusas. Solo eso. Como si de verdad no supiera si reírse o tomárselo en serio. Después sí escribió algo más. ¿Querés que hablemos? Le dije que sí. Que venga. Esa noche. Theo tenía un evento de la empresa. Algo de última hora, nada importante. Me vino perfecto. Le dije que fuera tranquilo, que aproveche, que yo iba a quedarme en casa, cansada. A las 9, Julian tocó el timbre. Cuando abrí, me miró con cara de no saber si abrazarme o decirme felicitaciones. No hizo ninguna de las 2 cosas. Solo entró y se sentó en el sillón. Yo me senté enfrente, con las piernas cruzadas, como si estuviéramos por hablar de cualquier cosa. Pero los dos sabíamos que no era cualquier cosa. ¿Estás segura? Me preguntó. Sí. ¿Y Theo cree que es suyo? Obvio. Se rió. Una risa baja, medio incrédula. Sos una hija de dijo, pero sin bronca. Sí. Y feliz. Nos quedamos un rato en silencio. Él no parecía nervioso, solo sorprendido. Después se apoyó hacia adelante. ¿Y ahora qué vas a hacer? Tenerlo, criarlo, y dejar que Theo piense que es suyo. Se rió de nuevo. No puedo creer que lo vas a hacer criar un hijo mío. No lo va a criar solo. Voy a estar yo también. Se quedó pensando. Después me miró. ¿Querés que me haga cargo? ¿Querés que me meta? No, no por ahora. No quiero que interfieras. Quiero que sigamos como hasta ahora. Vos sabes la verdad. Yo también. Con eso me alcanza. Él asintió. Ok, está bien. Si eso es lo que querés. Hubo un silencio raro. No incómodo, pero denso. Como si los dos estuviéramos midiendo el momento. ¿Y qué sentís? Preguntó. ¿Qué es lo mejor que me pasó en años? Y que no me arrepiento de nada. Al contrario, me miró distinto después de eso. Como si recién ahí entendiera todo lo que estaba pasando. Como si se diera cuenta de que yo no lo había hecho por error, ni por impulso. Lo había hecho porque quise. Y ahora lo estaba disfrutando. Después se levantó, se acercó, me tomó de la cintura y me besó. No fue un beso sexual. Fue otra cosa. Algo como complicidad. Como un pacto silencioso. Nos quedamos así un rato. Él con la mano en mi espalda. Yo con la cabeza apoyada en su hombro. Y pensé que sí, que tal vez no era lo correcto, pero era exactamente lo que quería. Y nadie me lo iba a quitar. Cuando se fue, me escribió desde el ascensor. Decime si me necesitas otra vez. Estoy adentro. Le respondí sin pensarlo. Vas a tener otra oportunidad, pronto. Después de contarle a Julian, todo se volvió más fácil. No porque fuera simple, sino porque ya no tenía dudas. Todo lo que hacía tenía un sentido, un motivo, un placer nuevo. Con Theo, las cosas cambiaron de inmediato. De un día para el otro,
Empezó a tratarme como si fuera de cristal. Me traía té a la cama. Me preguntaba todo el tiempo si estaba bien. Se levantaba temprano para hacerme el desayuno. Y lo hacía con una sonrisa. Lo miraba y pensaba, no tiene idea de nada. Y está feliz. Yo también sonreía. Pero por otro motivo. No era solo por el embarazo. Era por lo que representaba. Porque él, que pensaba que tenía todo bajo control, que podía mentirme, desaparecer con otra y volver como si nada, ahora me miraba con orgullo y ternura, sin imaginar que el hijo que venía en camino no era suyo. Y eso me daba una calma que no había sentido en años. Un domingo, invitamos a sus padres a almorzar. También vino su hermana. Yo ya había contado la noticia y todos querían verme, abrazarme, felicitarme. Trajeron flores, regalos, me preguntaron si ya habíamos pensado nombres. Teo estaba radiante. Contaba cómo se enteró, cómo me abrazó, cómo lloró después en el baño sin que yo lo viera. Yo sonreía, decía lo justo, me dejaba abrazar. Y mientras tanto pensaba, ¿qué van a hacer cuando vean que el bebé no se parece en nada a él? Pero después me respondía sola, nada, porque lo van a amar igual, porque nadie va a imaginar que su propio hijo fue el último en enterarse. Después de ese almuerzo, Teo se fue a hacer unas compras. Me quedé sola en casa. Y sin pensarlo mucho, le escribí a Julian. ¿Podés venir un rato? Me contestó al instante. Voy en media hora. Llegó con cara de, me vas a meter en otro quilombo. Pero igual entró. Se tiró en el sillón y me miró. ¿Qué pasó ahora? Me senté al lado y le conté del almuerzo, de las flores, de las lágrimas, de las promesas. Él se rió. Te estás vengando en cuotas, dijo. Y cada una se disfruta más que la anterior. Nos quedamos en silencio un rato. Después me acarició la panza. Todavía plana, y dijo. Acá adentro hay una bomba que nadie ve. Exacto. Me miró. Estuvo a punto de decir algo, pero no lo dijo. En vez de eso, se acercó y me besó. Esta vez no fue sexo. No fuimos al cuarto. No nos sacamos la ropa. Fue otra cosa. Fue más íntimo. Más perverso también. Estábamos los dos sabiendo que hacíamos algo enorme, y que lo hacíamos en silencio, sin culpa. Julian no se quedó mucho, pero antes de irse, me dijo algo que me quedó grabado. Esto no va a terminar cuando nazca el bebé. Ya lo sé, le dije. Porque era cierto. Lo que habíamos hecho ya era irreversible. Y lo peor, o lo mejor, es que yo no quería que terminara. Esa noche, mientras Teo dormía abrazado a mí, soñando con nombres y cunas, yo ya estaba planeando cómo y cuándo iba a volver a ver a Julian. Y no por el bebé. Por mí. A medida que el embarazo avanzaba, Teo se ponía más entregado. No hay otra palabra. Empezó a leer artículos, bajar aplicaciones, seguir cuentas de maternidad. Me mostraba videos de cómo crece un embrión semana a semana. Me hablaba de vitaminas. Me decía que teníamos que buscar obstetra de confianza. Todo con una emoción infantil, como si fuera el primero en descubrir todo eso. A mí me daba gracia. No por el bebé, por él. Porque no se daba cuenta de que todo lo que estaba haciendo, toda esa dedicación, toda esa entrega, era por algo que no era suyo, por alguien que no vino de él. Y mientras más se esforzaba en ser el papá perfecto, más fuerte era mi sensación de triunfo. En la semana 10 decidimos contarle a nuestros amigos más cercanos. Hicimos una cena en casa, algo informal. Teo cocinó. Yo me encargué de preparar el ambiente, poner música, elegir el vino, fingir nervios y alegría al mismo tiempo. La idea era clara, que todos supieran que estábamos esperando un bebé, que se enteraran juntos, que aplaudieran, brindaran, y se sacaran fotos con nuestras caras de pareja feliz. Y así fue. Vinieron varios. Entre ellos, claro, Julian. Cuando entró, me miró apenas. Nada directo, nada obvio. Pero yo lo vi. Vi esa chispa, esa microsonrisa, esa forma de pasar los ojos por mi cuerpo como quien reconoce algo que le pertenece, aunque nadie más lo sepa. Tío lo recibió como siempre. Con cariño, con esa confianza ciega que da asco. Lo abrazó, le sirvió vino, lo sentó a su lado. Esta noche hay noticia, ¿eh? Dijo Teo levantando la copa. Todos lo miraron. Yo ya tenía mi discurso preparado. Me paré, puse cara de emoción contenida, y dije, estamos esperando un bebé. Hubo un segundo de silencio, como si nadie entendiera. Después vinieron los gritos, los aplausos, los abrazos, gente levantándose de la mesa para tocarme la panza, que todavía no se notaba. Felicitaciones, brindis, preguntas, todo el show. Teo estaba en su salsa. Contaba cómo se había enterado, cómo había reaccionado, cómo lo supo, desde antes de que yo se lo dijera. Pura fantasía, puro ego masculino herido transformado en anécdota feliz. Julian no dijo nada, solo se acercó al final de la noche, cuando ya todos estaban medio borrachos, y me dio un abrazo más largo de lo necesario. «Felicitaciones, mamá», me dijo al oído, y después, mientras me soltaba, me susurró. «Tendrías que haberme dejado elegir el nombre». Yo sonreí. «Todavía estamos a tiempo». Teo se acercó justo en ese momento, abrazó a los dos y dijo, «No puedo creer que mi mejor amigo esté acá para vivir esto con nosotros. Sos parte de la familia, boludo. Siempre lo fuiste». Julian lo miró y dijo, «Sí, lo sé. Más de lo que pensás».
Me costó no reírme en su cara. Cuando se fueron todos, Theo limpió feliz, silbando, contando lo bien que había salido todo. Me abrazó por detrás en la cocina y me dijo, este bebé va a ser lo mejor que nos pasó en la vida. Yo no dije nada. Apoyé mi mano sobre la suya. Cerré los ojos. Y disfruté del silencio. Me fui a dormir con una sonrisa. Theo al lado mío, respirando tranquilo. El hijo de Julian en mi vientre. Y todo el mundo creyendo que esto era una historia de amor. El tiempo pasó más rápido de lo que pensaba. El embarazo avanzó sin complicaciones. Theo seguía metido en su papel de papá primerizo, con entusiasmo exagerado. Se le notaba en la forma de hablar, en cómo tocaba mi panza como si entendiera algo, en cómo me leía cosas en voz alta a la noche, convencido de que el bebé lo escuchaba, y yo lo dejaba. No tenía por qué frenarlo. Mientras más se metía en el cuento, más profunda era mi victoria. Ya no era solo una mentira que sostenía. Era una obra completa. Él había escrito el guión. Yo solo me metí en su historia y la reescribí desde adentro. El día del baby shower fue el punto final. Fue idea de su hermana. Decoración pastel, cartelitos con el nombre elegido, juegos ridículos, regalos envueltos con moños. Todo rosa, porque ya sabíamos que era nena. Todo lleno de sonrisas fingidas y frases hechas. La casa estaba llena de gente. Familia, amigos, compañeros de trabajo. Theo iba de grupo en grupo mostrando fotos de la ecografía, contando detalles como si fuera el primer hombre del planeta en reproducirse. Yo me sentaba cuando me cansaba, sonreía cuando hacía falta, y comía lo que me daban. Julian llegó una hora después del comienzo. Trajo un regalo enorme, con una tarjeta firmada con su nombre completo. Nadie sospechó nada. Nadie podía. Se abrazó con Theo, que lo levantó del piso en una de esas demostraciones absurdas de afecto masculino. Este tipo es mi hermano de otra vida, dijo Theo, con el brazo sobre sus hombros. Julian solo sonrió. Lo sé. Me lo decís siempre. Después se acercó a mí. Me besó la mejilla y me miró. Estás hermosa, me dijo. Es tu hija. ¿Qué esperabas? Me lo dijo al oído, en voz baja. Nadie escuchó. Nadie entendió nada. Y en ese momento supe que no iba a confesar nunca. Que no iba a contar la verdad ni por error. Porque la verdad ya no me servía. Lo que servía era esto. El silencio. El control. El saber que el único que quedó fuera del chiste fue Theo. Antes de irse, Julian se acercó a él y le agradeció por invitarlo, por confiarle tanto, por ser parte de todo esto. Theo lo abrazó otra vez. Le dijo que su hija iba a conocer al mejor padrino del mundo. Y ahí, justo ahí, Julian me miró desde el abrazo y levantó las cejas, como si dijera, ¿escuchaste eso? Asentí con una sonrisa. Cuando terminó el evento, Theo cerró la puerta y me abrazó desde atrás. Me apoyó la cabeza en el hombro y dijo, no puedo creer la vida que estamos construyendo. De verdad, te amo. Yo no dije nada. Me giré, le acaricié la cara y lo besé en la frente. Yo también te amo. Le mentí. Esa noche me acosté sabiendo que nada de lo que venía me asustaba. Ni el parto, ni la crianza, ni la mentira. Porque había algo que Theo nunca iba a entender. Podés perder muchas veces en una relación. Podés tragar silencio, aguantar mentiras, fingir amor. Pero si jugás bien, si sabes esperar, si sabes cuándo dar el golpe, podés ganar todo.